director asociado del área de inversiones de Willis Towers Watson. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, estábamos señalando que vamos a hablar a esta hora, ¿no?, de lo que es, vamos a acercarnos a lo que está siendo esa reforma de las pensiones de la ley Escrivá del ministro, y con la mirada puesta, lo decíamos fuera de micro, sobre esos costes que se introducen en los vehículos de inversión y sobre todo cómo debería construirse el plan de activos de ese nuevo fondo de empleo público. Pues bueno, yo creo que la primera es empezar un poco por la valoración de lo que quiere estar haciendo Escrivá, y lo primero es dar acceso a aquellos ciudadanos que no podían tener un fondo de pensiones de empleo, como puedan ser los autónomos o quizás algunas pymes que tenían alguna dificultad, bueno, pues darles acceso a que puedan tener este vehículo de inversión, además de que, bueno, pues está habiendo un run en el sector en el que muchas empresas que antes no tenían fondos de pensiones de empleo, pues oye, están valorando tenerlos. Si nos centramos un poco en la segunda pregunta, y yo creo que aquí cabe destacar que no va a haber un único fondo de pensiones de empleo público, sino que el Ministerio de Seguridad Social, a través de su comisión promotora y de seguimiento, pueden crear tantos como quieran, ¿vale? Y eso implica que puede haber diferentes fondos de pensiones públicos con diferentes estrategias de inversión. Para crear esas estrategias de inversión, lo único que se tendrá que decidir es cuáles son esos objetivos para determinar el perfil de riesgo y, una vez determinado el perfil de riesgo, hacer el mix de activos. Y aquí es donde entra, pues quizás, una de las primeras restricciones que ha marcado el último Real Decreto, el 885/2022, y perdona que voy a beber un poquito de agua. Ese reglamento, ¿no?, que es donde vas después de respirar. Después de respirar. Esas diferencias. Esas diferencias un poco en cuanto a las restricciones que han empezado a meter y que también van a marcar realmente cómo va a ser esa distribución de fondos de pensiones. Y aquí es donde entramos con el tema de costes. En ese reglamento se han citado dos costes. El primero, el coste es de las entidades gestoras, que va a estar en un 0,3. Si tú analizas todos los fondos de pensiones que hay actualmente en el mercado, de fondos de pensiones privados, de esos 300 fondos que hay, el coste medio es de 0,33. Es decir, estamos muy alineados con ese coste que han establecido, si bien es cierto que cuando lo analizas un poco más y ves esos costes en función del tamaño, y, por ejemplo, analizas los 50 fondos más pequeños, pues esos costes se van a 0,36. Si analizas los fondos por encima de 250 millones, nos vamos a costes de 0,37. Obviamente, pues quizás lo que tendríamos que haber hecho es que a lo mejor al principio, cuando se están construyendo estos fondos, pues los costes sean algo más altos, pero cuando ya tengan un volumen de activos importantes, pues que intentemos que esos costes sean los mínimos posibles, como pasa en el sector privado. Pero el punto para mí más crítico es la segunda limitación que han puesto, que es que hay unos costes máximos de 0,55 para los vehículos de inversión que esas entidades gestoras van a poder introducir. ¿Y por qué para mí es crítico? Porque, como yo creo que todos sabemos, un fondo a lo mejor o un vehículo de inversión de renta fija puede que esté por debajo de ese 0,55, pero si queremos meter vehículos de private equity, de infraestructuras, de inmobiliario, el coste puede ser 3 o 4 veces superior a ese máximo. Entonces, metiendo ese límite, lo que va a ocurrir es que se limita esa distribución de activos que se va a crear, y sobre todo también se limita si queremos tener una gestión activa o pasiva a la hora de seleccionar esos vehículos de inversión. ¿Y cómo se han comportado en el año los fondos individuales frente a los fondos de empleo? Bueno, la realidad es que los resultados son malos en el año, y yo creo que viendo los mercados de renta variable, de renta fija, el resultado de los fondos, por ejemplo, de pensiones de empleo en los primeros 9 meses del año, que salieron los resultados pues la semana pasada, es de un menos 10% de media. Si cogemos el 5% de mejores fondos, su resultado es de un menos 7,6. Si cogemos el 5% de peores fondos, su resultado es de un menos 13. Es decir, tenemos una dispersión de un 6%, pero con resultados realmente negativos, y cuando los comparamos con la inflación estamos hablando de resultados de un menos 20, realmente, y son resultados pues que al ciudadano pues le impactan. Quizás aquí el único punto positivo que yo destacaría de esos resultados del Fondo de Pensiones de Empleo es que realmente si no hubiesen invertido en activos alternativos, ya sean
pues estrategias global macro o private equity de infraestructura, su resultado hubiese sido aún peor, porque con carteras 100% renta variable, 100% renta fija con duraciones de 10 años, han tenido resultados negativos. Y aquí es donde entro un poco en cuando haces la comparativa con fondos de pensiones individuales. ¿Por qué? Porque los fondos de pensiones individuales quizás no tienen todas estas tipos de estrategias y sus resultados, y me da igual a qué periodo lo miremos, ya sea un año o ya sea 15 años, el resultado en 5 de las 6 categorías que hay ahora mismo en el mercado para catalogar esos fondos de pensiones individuales lo hacen peor que los fondos de empleo. Y aquí la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo hacen peor? Y para mí hay 4 motivos. Quizás el primero es lo que estábamos diciendo, que tienen una distribución de activo mucho menos sofisticada que la que tienen los fondos de pensiones de empleo. La segunda es que no pueden acceder a determinadas inversiones por su tamaño y porque no tienen ese catálogo en el mercado de cliente institucional. El tercero es la estructura de governance que tienen los fondos de pensiones y cómo toman decisiones, en la cual no solo hay una entidad gestora, sino hay otros actores que les ayudan a tomar decisiones. Y luego, por último, también volvemos a costes. Cuando comparamos los fondos de empleo con los fondos individuales, hablábamos antes de un 0,33, los fondos individuales están por encima del 1%. Claramente hay un 0,75% anual de rentabilidad que hace que sus resultados pues, sean francamente mejores. Y esto es algo que el mercado sabe, que hay un montón de estudios y que incluso el gobierno lo sabe también. Y por eso yo creo que está intentando incentivar los planes de pensiones de empleo versus los planes de pensiones individuales. El único problema ha sido el timing. ¿Y por qué digo cuál ha sido el timing? Porque realmente se ha desincentivado los individuales sin todavía tener creada la estructura de los planes de pensiones de empleo públicos. Con lo cual lo que está ocurriendo es que estamos perdiendo años de ahorro a la jubilación de nuestros ciudadanos. Bueno, eso no es una gran aportación a futuro. Alejandro Olivera, director asociado del área de inversiones de Willis Towers Watson, gracias por explicarnos, entrar en detalle toda esta cuestión. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Muchas gracias, un placer. Y nosotros, antes de